presenta Sensus. Descubrí la nueva línea de jabones líquidos Sensus y sentí la diferencia. En esta vuelta a clases, como siempre, te conviene Vía Confort. Podés pedir desde 10.000 pesos hasta 50.000 y con tu préstamo te llevas un pack escolar súper completo. Sí, pedí el monto que necesites para lo que quieras y llévate todo lo necesario para el inicio de clases. Las mejores ofertas, los mejores precios y los mejores préstamos siempre en Vía Confort. Llama ahora mismo 2507-3883. Bien, nos habíamos quedado si les resultaba creíble o no el discurso del presidente Vázquez. Es más entendible desde la oposición una respuesta en negativo. Ahora, también dentro del propio oficialismo hay voces que entienden que, bueno, no resultó tan creíble. Por ejemplo, una de esas voces representada aquí en Alfredo. Pero, ¿qué opinan en tribuna? A ver, José Luis. Y yo creo que el propio hecho de que se acuda a la credibilidad del presidente como un elemento a evaluar, me parece que es lo que lo hace creíble. O sea, yo miro las cosas al contrario de lo que se quiere decir. ¿Por qué te digo esto? Porque me parece que una cosa es ser crítico y autocrítico, sí, y otra cosa es ser detractor o autodestructivo. Me parece que en el Uruguay tenemos mucho de eso. Yo he visto muchos artículos en los cuales se dice que no hay que ser exitista o que se busca que poco menos que los frente amplistas nos declaremos impotentes frente a la realidad, que digamos que estamos en una crisis abismal y que, bueno, que en el último de los casos nos comparemos con el mes pasado. Entonces me parece que la realidad es mucho más amplia que eso. Me parece que la oposición justamente no ha tenido elementos para afectar la credibilidad del presidente, a tal punto que no tiene los fundamentos para decir que esos números no son tales, ni siquiera la interpretación de los números, porque caen con la propia realidad. Entonces, ¿a qué recurren? Recurren a que, bueno, en realidad es la historia lo que ha marcado en el Uruguay, de que estemos como estamos muy bien, entonces ya no sería un mérito del Frente Amplio, sino que sería el mérito de la historia, o que sería el mérito de que universalmente la gente está entrando en las universidades, cuando sabemos que hay partidos políticos que están pensando muchos desde adentro a cobrar matrícula, por ejemplo, a los estudiantes universitarios, ¿tá? O muchos dicen, no tiene nada que ver esto con la generación de empleo, porque se hubiese generado igual porque se debe a la demanda del trabajo internacional, cuando en realidad vos sabés que si no tenés políticas públicas, y en realidad pusimos al gobierno para que generara empleo, y de hecho generó, más allá de que en los últimos años se hayan perdido los puestos que se perdieron. O por ejemplo, cuando se habla de la recaudación y todo lo demás, no se olvidan de que el Frente Amplio fue el que tuvo que sacar el COFIS y bajar el IVA que habían prometido otros. Entonces no es que sea por arte de magia, me parece que se producen las cosas. Cuando las logra el Frente Amplio es porque son frutos de la historia, como que si la historia no se construyera día a día, o porque el Frente Amplio lo logra porque lo lograría cualquiera que estuviese en el gobierno porque fuese una época de bonanza. Yo pregunto, ¿quiénes tuvieron 150 años si no tuvieron alguna vez una época de bonanza? Y las veces que tuvieron, yo no sé si hubo distribución de la riqueza como si se está distribuyendo ahora. Que nos falta mucho por hacer y bueno, eso es lo que nos impulsa a lograr el cuarto gobierno. A ver, ¿alguien más, Diego? Con respecto a la credibilidad, que era lo que veníamos manejando, yo creo que es poco creíble un presidente que te dice medias verdades. Si yo digo, por ejemplo, Victoria, que vos estás vestida de blanco, tenés el pantalón blanco, pero arriba no estás vestida de blanco. Por lo tanto, es una media verdad. Las cifras que manejó el presidente fueron ciertas. Es cierto que se invirtió mucho más en educación, pero los resultados no están a la vista. En seguridad se maneja que en ámbito internacional la mayoría de los países han sufrido más homicidios, más rapiñas. Esa cifra no es cierta. Tenemos en los organismos internacionales que dicen que en los últimos 5 años el 75% de los países se mantuvieron o disminuyeron la cantidad de homicidios y rapiñas. Uruguay está en el otro 25%. Ingresó en lo que es la pandemia, según las propias Naciones Unidas. Uruguay está en el otro 25%. Entonces, un presidente que te dice medias verdades, que al final no terminan siendo verdades enteras, me parece que es poco creíble. ¿Fede? Sí, yo para mí lo que más destaca es que no se está, desde los dirigentes de la oposición, los distintos precandidatos a presidente, no se está criticando el discurso de lo que dijo, más hasta Sanguinetti dice que ni siquiera tuvo tiempo para escucharlo, que algún día lo escuchará cuando tenga tiempo, pero que no le gusta que haya sido en el ante la arena, que no le gusta que eso, o otros que dicen, no, esto fue un acto político partidario para los Frente Amplistas y nada más, porque no pueden atacar todo lo que se planteó ahí. Si son medias verdades o son falsedades o si son cosas a medias, va en la interpretación de cada uno. ¿Interpretación? Sí, decir que no se puede comparar el Uruguay de hoy
o de esto de hace un par de años, porque venimos de la peor de las crisis, pero te toman para comparar el año que hubo mayor cantidad de empleo, para decirte el punto máximo, después de ahí sí se bajó 50.000, 60.000 puestos de trabajo, yo creo que lo que tendría que ser una discusión seria, decir, bueno, a lo largo de la historia hubieron tantos puestos de trabajo, de las personas con capacidad de trabajar, que buscaban trabajo, se consiguieron tanto, no se consiguieron, porque históricamente los niveles de desocupación... Pero esa es la pregunta, Fede, o cabe hacer otra. Por ejemplo, que estando de acuerdo con un montón de logros que se gestaron y que tuvieron lugar en las administraciones frente amplistas, también aparejado con un fuerte viento a favor de un crecimiento en la región, ¿no?, económico, como cuando eso cambió, que puede cambiar por circunstancias externas, ¿cómo se puede haber terminado con estos datos en lo que tiene que ver con empresas y empleo? ¿Cómo no se aprovechó el viento de cola? Yo creo que se aprovechó el viento de cola, lo demuestra la cantidad de trabajadores que están vinculados hoy a distintos puestos de trabajo. Se han perdido, también han cerrado fábricas, y cada una de las empresas que ha cerrado, salvo alguna excepción, tienen sus explicaciones en sectores que no existen más a nivel mundial. Rollo de fotografía, no sé cuánto seguimos comprando rollo de fotografía, mandamos a revelar rollo de fotografía, creo que acá ninguno. La mayoría usa el celular o las cámaras digitales, y cámaras digitales casi no existen, que era el otro negocio que tenían las mismas empresas que fabricaban eso. Y así, distintas empresas. Cuando se habla, recién se mencionaba... ¿Todas son de rubros que no existen más? Vamos, Fede. Algunos son de rubros que no existen más y hay otros rubros que Uruguay como país es imposible competir con industrias como hay. Pongo el ejemplo de China porque es el más común. Ahora, lo que fabrica China, al precio que lo coloca en Uruguay, las empresas importadoras que lo traen, porque no es el Estado el que lo trae las cosas de China, sale más barato. Pongo porque empiezan las clases, y un tema que las mismas cámaras empresariales lo vienen planteando. Una conservadora de las que llevan los niños a los colegios, las chiquitas de mano, sale más barata importarla de China que comprar la materia prima que también viene del exterior para fabricarla. Diego. Te lleva a otra media verdad que dice el presidente. El presidente dice que se abren más empresas de las que se cierran, pero si tomamos que se cierran empresas con más de 100 trabajadores y se abren unipersonales para trabajar en aplicaciones móviles, naturalmente van a haber más empresas. Pasa que esas empresas son unipersonales. Victoria, Bien, volvamos a panel. A lo largo de todo este tiempo, yo he escuchado a gobernantes decir que quieren lo mejor para el país. Y he escuchado a políticos de la oposición decir que quieren lo mejor para el país. Y a mí me da la sensación que tanto los actores de gobierno como los políticos de la oposición, como la oposición, no se preocupan en lo mejor para el país. A mí no me preocupa si es gobierno el Frente Amplio o es gobierno el Partido Nacional o es gobierno el Partido Colorado. Yo creo que le vaya bien al país. Y no me tiembla el pulso para decir que el Frente Amplio ha destinado dinero en educación como no lo ha destinado nadie. Ahora, tampoco me tiembla el pulso para decir que los resultados no se ven. No me tiembla el pulso para decir que el Frente Amplio ha destinado en materia de seguridad una inversión tremenda que nunca ningún gobierno la hizo. Tampoco me tiembla el pulso para decir que no han encontrado una solución al tema de la seguridad. Entonces nosotros no nos podemos centrar en el debate de si el Frente Amplio continúa en el poder o si la oposición asume el poder. Yo creo que eso lo va a decidir la ciudadanía, lo va a decidir la población y está bien que así sea. Lo que nosotros tenemos que hacer es, bueno, en definitiva, desnudar la situación que queda en evidencia, y es que el presidente utilizó números y los comparó como le convenía. Bien, reflexiones finales de los demás. Que me apoyo en cada cosa la que dijo el compañero, pero justamente esa es la política, muchachos, apoyarse en los números que cada uno le conviene. La política es lo que hacen política. Nosotros que no hacemos se supone que estamos justamente para señalar, pero mira esto, mira aquello otro. ¿Qué duda cabe que la mejor estrategia del Frente Amplio es de alguna manera generar una especie de promedio de 3 administraciones para encontrar más asuntos en el haber que en el debe? ¿Qué duda cabe que la mejor estrategia para la oposición es concentrarse en el último tramo del gobierno donde el debe fue mayor que el haber? Eso lo sabe cualquiera. Lo que nosotros no podemos es sorprendernos frente a cada una. Arriba de la mesa está un perfecto juego electoral que se nos va a dar y la solución la va a tener los ciudadanos, que van a decir, a pesar del mal gobierno que ha protagonizado en el último periodo el Frente Amplio, estoy dispuesto a renovarle la confianza. Apoyándome en el mal gobierno que tuvo el Frente Amplio, ¿es el turno de darle la confianza a la oposición? Ni más ni menos. Vero.
Que ser autocrítico no es ser destructivo. Y me voy a parar en un momento del discurso cuando habla del tema de la seguridad. ¿Qué es lo que hace el presidente hablando de la seguridad? Dice que a él también le afecta la inseguridad porque a un nieto le robaron. ¿Tá? Eso es lo que dice mi tía, mi vecina, no es lo que dice un presidente. No importa de qué gobierno sea. Un presidente que está enfrentando un flagelo como el de la inseguridad tiene que explicar minuciosamente qué se hizo, por qué no funcionó y qué se va a hacer. Entonces me parece que acá el tema no pasa por la credibilidad, pasa por la ineficacia a la hora de dar respuestas a los principales problemas que tiene el país. En el tema de la economía y el empleo, que es la principal preocupación que creo que todos percibimos cuando viajamos en ómnibus, cuando hablamos con la gente, cuando hablamos con gente que tiene más de 40 años, que pierde un empleo y no sabe cómo va a volver al mercado laboral, eso estuvo de costado. ¿Tá? Protagonizado por un grito del público. Y la inseguridad estuvo como, bueno, una señora que se queja. Vos sabés que a mí también me pasó. Pero y entonces me parece que lo que fue un discurso divorciado del sentir de la gran mayoría de la gente, no importa a qué partido vota. Yo creo que, vuelvo a repetir, la gente no es boba y los que tienen hoy derechos que antes no tenían lo saben porque lo experimentan todos los días, ¿no? Las domésticas, los trabajadores que han tenido un aumento de salario, los sindicalizados, por ejemplo, en el comercio, que antes no había y hoy se sindicalizan, y así sucesivamente. Los gurises que hoy tienen liceos que antes no tenían porque se caían a pedazos. Pero yo creo que el punto de vista central de esto no es los logros que ya hicimos, porque eso la gente lo vive en carne propia y lo sabe. Yo creo que un balance implica también una proyección al futuro. Si se quiso usar para una proyección de futuro del próximo gobierno del Frente Amplio, le erraron porque no dijeron vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, nos falta esto, nos falta decir. No apuntaron a futuro, apuntaron a cosas que ya todos somos conscientes de que se hicieron, porque la oposición misma reconoce que la inversión en seguridad, la inversión en salud, etcétera, en educación, etcétera. Pero, ¿y lo que falta? ¿Y cómo se va a solucionar? Yo creo que eso es lo que a mí me quedó en el debe del discurso de Tabaré el otro día. Bien, vamos a cambiar de tema. Tiene que ver con uno de los puntos justamente menos acertados